A todos, bienvenidos a esta segunda parte de este testimonio de fe y de conversión. Quiero compartirles esa segunda parte de mi vida, que fue una historia de amor con Dios, unida totalmente a la devoción a la Santísima Virgen María. Después de ese momento, de haber tenido ese encuentro con Dios en este primer momento, a través de esa enfermedad y de ese momento tan difícil en mi vida, pues lo único que hice fue abrir mi corazón a Dios. El saber que la muerte era posible para una niña de 18 años me hizo entender que debía abrir mi corazón al Señor, sanar, liberar y estar preparada de nuevo para ese encuentro con Dios que tendría un futuro. Me prometí a mí misma que nunca jamás estaría sin prepararme para la próxima vez que el Señor me llamase a ese encuentro con Él. Y ahí empieza una historia de amor y una presencia viva del Espíritu Santo. Mi esposo fue formado en la renovación carismática con Monseñor Uribe Jaramillo. Por lo tanto, él traía como esa vena carismática en la cual yo no creía, no me convencía, no estaba de acuerdo, me daba pena alzar las manos, me daba pena aplaudir. Bueno, todo ese mundo que uno vive cuando empieza a vivir esta experiencia viva del Espíritu Santo de Dios. Vamos a escuchar Filipenses 3, versículo del 7 al 10. Y 2 de Corintios 5, 14 al 15. Hasta ese momento de mi vida yo consideraba importante el estudio, los títulos, la clase, los amigos y trabajar para tener una vida cómoda y vivir bien. Eso es lo que aprendí en mi casa. Pero no tenía en cuenta de que todos los planes que hacemos sin Dios, como dice el salmista, mis planes, Señor, no son tus planes. Nosotros hacemos planes personales que no son los de Dios y por eso nos frustramos, por eso fracasamos, por eso se nos destruyen esos planes porque no son los de Dios. Escuchamos Filipenses 3, 7 al 10. Pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Mas aún todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios. Como nos dice Filipenses, todo lo que yo antes consideraba ganancia, ahora lo consideraba perdido. Lo más importante en la vida, y esa es la gran enseñanza que quiero dejar con esta experiencia y compartirla con cada uno de ustedes, es que lo más importante en la vida es Dios. No hay nada que sea más importante, ni el dinero, ni los títulos, ni la casa, ni la familia, ni el esposo, ni los hijos, ni nada. Lo más importante es tener a Dios en nuestro corazón y vivir una experiencia de bautizo en el Espíritu, como lo va a decir Gálatas 5, como lo va a decir Corintios, como lo va a invitar Jesús en el Evangelio de San Juan 3. Vivo esa experiencia de encuentro con Jesús, que es lo que parte de mi conversión en mi camino hacia Cristo. Y obviamente los médicos me dicen, aunque eres un milagro y no entendemos tu sanación y cómo estás viva, nadie lo entiende. Sin embargo, te quedan máximo 5 o 6 años de vida. Eso hizo que esos 5 o 6 años de vida para mí fueran muy importantes para prepararme mejor y conocer más a Dios. Buscamos todo tipo de medicina en Colombia, en Estados Unidos, en España, y obviamente la medicina no puede ayudarme porque mi problema es que me sacaron un órgano. Entonces no se estimula, no se mejora un órgano, no hay nada que hacer, simplemente me lo extirparon. Entonces, la única solución era ser una madre, y para ese momento, estamos hablando del 2001, no hay posibilidad de esos tratamientos. En el 2002, apenas me mejora de salud, me llevan a un grupo de oración carismático. Por eso, de al Señor entregar vida a orar por personas que vivieran necesidades como yo, o diferentes, pero que necesitaban de la intercesión. Llegó un grupo de oración que se llama Aguas Vivas, que queda en Santuario, Antioquia, y allí el Señor hace esa primera experiencia del Espíritu Santo en mi vida. No sé cómo les hablaré a ustedes, pero la primera vez que yo escuché hablar lenguas fue terrible. O sea, yo decía, Dios mío, esto es de Dios, no es de Dios, ¿qué es esto? No entiendo. Pero estábamos frente a Jesús Eucaristía y el Señor me estaba regalando esa experiencia viva de su amor en mi vida.
Ahí el Señor no me sana mi cuerpo, sino me dice, no es el momento de sanar tu cuerpo, pero voy a sanar tu alma. Y sana una herida, la herida más fuerte que tenía en la historia, que era el día de mi nacimiento. No conocía cómo era la historia de mi nacimiento, por eso les invito a hacer un proceso de sanación complexiva. Y voy a recomendarles 2 libros que quiero que cada uno necesita un proceso de sanación muy profunda y empiece a sanar mi vida de adentro hacia afuera. Tuve muchas recaídas de salud al principio, cada rato en la clínica, cada rato situaciones difíciles de salud, hasta que el Señor fue sanando, y ya no volví a visitar las clínicas y quedé con la enfermedad, pero con salud. Y para gloria de Dios, llevo 23 años contra todo pronóstico médico y sigo caminando cada día como un milagro de Dios, porque es imposible vivir con la condición que tengo, médicamente, clínicamente. Ahí empieza esa historia de amor con Dios. Primero que hago es leer la Sagrada Escritura muchas veces, de Génesis a Apocalipsis, estudiar la palabra, nunca con el ánimo de enseñar ni de transmitirles esta enseñanza a ustedes que Dios ha hecho en mi vida, no, sino con el único deseo de crecer como ser humano y de tener una conexión de amor con Dios. Ahí empiezo a formarme, tuve la gracia de ser muy buena lectora toda mi vida, entonces empecé a leer muchos libros, un libro, otro libro, católico, los pequeños consejos que me dieron muchos monseñores, obispos, sacerdotes y laicos comprometidos, que fueron los que me sacaron de mi vida de confort, los seguí fielmente, o sea, no me interesaba si me lo daban una vez, yo hacía caso a ese consejo, y ese es el consejo que le doy a la gente. A veces vienen a buscar personas un consejo en Dios, pero no obedecen nada. Y si no hay obediencia, pues no hay crecimiento, porque lo más importante en la vida con Dios es la obediencia. Entonces empiezo esa vida del amor de Dios y empiezo a obedecer y empiezo a caminar, a conocer al Señor. El Señor empieza a regresar en mí esa vida del Espíritu que tenía de muy niña, y empiezo a vivir esta experiencia de bautismo del Espíritu Santo muy fuerte. Duré 7 años en formación, sanación y liberación personal, sin compartir ni una sola palabra de Dios con nadie, solo en silencio absoluto. Y le digo a mis hijos siempre, a mis servidores, por favor, primero sana, primero libera, porque si usted no sana y libera, no vas a poder servir bien, porque la gente no entiende el camino del Espíritu Santo. Entonces, cuando estás aquí parado sirviendo, puedo decir que la gran mayoría, por no decir que todos, hieren, lastiman, juzgan y están señalando sin conocer y equívocamente siempre. O sea, eso es 99%. Si usted no está sano y no está libre de todo lo que traes en tu historia, no resistes eso. Por eso la gente se sale de todo lo que es el servicio, el amor, la entrega a Dios. Entonces, ahí vivo esa experiencia de sanación 7 años. Empiezo a retomar mi Eucaristía diaria, mi Santísimo, mi oración personal, la meditación, una vida de gracia hermosa con el Señor. Y empieza el Señor a revelar esas gracias o esos dones espirituales que tenía desde niña, porque desde niña tenía esos carismas, no los tuve o no los adquirí grande, no, desde niña. Había renunciado a muchos de ellos porque eran muy difíciles o no tuve nada que dijera eso es un carisma, eso es un don, nadie me dijo eso es de Dios, no, nada. Entonces yo lo que hacía era renunciar y Señor, quítame esto, no puedo con esto, no sé qué es esto, pero no quiero. Y ahí empiezo a retomar este mundo del Señor. A los 7 años, en una oración personal, el Señor me dice, vas a compartir todo lo que te he enseñado y te he formado. Y yo obviamente no quiero, es un choque porque no quiero. Yo era feliz siendo esposa, tenía un esposo maravilloso que me amaba de Dios, una familia bella, llena del amor del Señor, llena de todas las gracias, tanto humanas como espirituales. No veíamos necesidad de servir a la iglesia. Mi esposo decía, yo con dinero sirvo a la iglesia, mira, le doné a esa iglesia 5, le doné 3, le doné tanto, no tengo necesidad de hacer algo más. Yo trabajo y con mi dinero dono. Y eso no es así, eso es falso. Hay que entregarse en cuerpo, alma y corazón al servicio como matrimonio a la iglesia. La iglesia está en esta decadencia porque no hay matrimonio sirviendo. No porque no haya vocación, sino porque no hay matrimonio sirviendo. Un matrimonio santo como la Casa Nazaret fortifica, fortalece sacerdotes y religiosas en santidad y futuros matrimonios en santidad. Entonces, mi promesa a Dios había sido: haré lo que tú me pidas y obedeceré todo lo que me digas.
sin importar los seres humanos, porque ya sabía en esa experiencia de muerte que si usted no obedece, viene el enemigo y destruye todo lo que construiste. Escucha bien, si tú no obedeces a la voluntad de Dios, te destruye el demonio todo lo que construiste, todo, sin dejarte nada, ni siquiera ruinas te deja, nada, se lleva todo. Yo, mi promesa ha sido: no importa lo que me pidas, te digo sí siempre, siempre te voy a dar un sí, Señor, no importa lo que sea. Y en ese mundo maravilloso del amor de Dios, y empiezo a servir. Yo a los 2 años, después de mi enfermedad, entro a esta iglesia, al servicio de la iglesia aquí en la parroquia Espíritu Santo. Por eso la amo y la quiero mucho, porque me vio crecer, me formó, me educó. Aquí hice todo: mi primera comunión, mi confirmación, mi matrimonio, todos mis sacramentos, todos los de mi familia, bueno. Y empiezo a servir aquí, pues en mi parroquia. Y duro muchos años sirviendo en una comunidad que amo inmensamente, y hago la invitación por si alguna persona quiere crecer espiritual interiormente en esa gracia de Dios, San Vicente de Paúl. Y ahí empiezo a formarme como misionera, aquí en la parroquia Espíritu Santo, después de muchos años sirviendo, creo que fueron unos 5 años de servicio, aquí en la parroquia, de proclamando y de todo lo que uno hace en una parroquia. El sacerdote que llegó en ese momento, después de conocerme en unos 2 años, me dice: quiero que usted y su esposo funden un grupo de oración con el objetivo de ayudar a los matrimonios, porque todos los matrimonios están en crisis. Ustedes son un matrimonio muy joven, claro, teníamos en ese momento unos 25 años, 26 años, y tienen un matrimonio muy en Dios, muy en santidad, muy en rectitud. Quiero que funden un grupo de oración con ese objetivo. Y yo le dije sí, porque todo le he dicho que sí a Dios, pero yo nunca había ido a un grupo de oración, o sea, no sabía cómo se hacía. Y llegan me acuerdo la primera pareja que asistí, me dice el padre: ayúdame con la consejería matrimonial, y me llegan unos cuchitos de 50 años. Y yo digo: Dios mío, yo con 23 años, 25 años, ¿cómo voy a orientar a esta pareja tan vieja? Yo me imaginé que la gente casada vieja sabía mucho de matrimonio y del amor de pareja, y me descubro que no saben nada. Por eso es que hacen hogares, matrimonio y noviazgos tan horribles. Entonces, eso fue terrible, para mí fue traumático. O sea, ¿cómo si yo quiero recibir consejo de una persona mayor, ese respeto? Y fui formada por mi mamá en esa área, ¿no? Mamá era una mujer muy sabia, una mujer, aunque no era tan orante, era una mujer muy sabia, de una sabiduría, tenía la ciencia infusa de Dios y muchos otros dones que Dios le concedió, y me había formado en la vida sacramental y matrimonial de manera admirable. Cuando yo estuve en matrimonio, porque claro, me llegaron las primeras parejas y yo nunca había tenido una crisis de esas, jamás la tuve, si se murió mi esposo, nunca tuve una crisis matrimonial. Yo no sabía qué hacer en esas crisis, entonces me empecé a formar, empecé a leer todo sobre matrimonio, sobre sacramentos, sobre José, sobre María, sobre todo. Empecé a leer y empecé a estudiar sobre el tema del sacramento del matrimonio para poder orientar parejas y poderlas guiar en el camino del Señor. Y el Señor pues empezó a glorificarse de manera muy linda desde el primer día que iniciamos nuestra comunidad, en este grupo de oración que siempre fueron los jueves a las 7, 8 de la noche en ese momento. Siempre empezaron a haber gracias, sanaciones. El primer día me sané el pie, me sané la columna, me sané no sé qué, y yo, wow, uno se admira más que la persona, ¿no? La persona está admirada, pero uno está más admirado. Wow, no puedo creerlo, Dios mío, tú te derramas de esta manera con algo tan pequeño que uno está haciendo, que es un servicio al Señor muy mínimo. Y empieza el Señor a regalar todas esas bendiciones, empiezan muchas restauraciones matrimoniales, muchos milagros, porque la mayoría de matrimonios llegaban en adulterio, con parejas, con adulterios de 20 años. Entonces lo primero era que deje el amante, y eso era muy difícil, y de repente se restauraba el matrimonio. Luego los hijos llegaban, querían vivir una gracia de Dios, hijos destruidos en un matrimonio divorciado, y todo esto el Señor empezaba a restaurar, a sanar, a liberar, a hacer una obra de amor. Ahí viene esa experiencia tan hermosa. Tengo que decir que siempre, en toda mi vida, desde que inicié mi conversión, he contado con sacerdotes hermosos que me han ayudado, me han guiado, me han orientado, y santos. Nunca conocí un matrimonio en santidad, nunca lo conocí, en esos inicios jamás. Pero sí conocí muchos sacerdotes en santidad, no lo estoy diciendo por decirlo, realmente en santidad. Entonces, cuando empecé a ver que en esa vocación había tanta santidad, que había muchos en santidad,
que me habían orientado y guiado con consejos muy mínimos, porque no me gustaba molestar, cansar, pero cuando necesité, clamaba a Dios y Dios mandaba siempre, podemos decir, un pastor y me guiaba, un sacerdote o un obispo, un señor, siempre me guió. Me gustaba mucho creer en los laicos, mucho, porque como no veía matrimonio santo y no veía laicos en santidad, pues me costaba creer en los laicos bastante. Entonces yo siempre buscaba sacerdotes, monseñores, obispos, siempre. Y empecé a conocer ese mundo bellísimo del Espíritu Santo, esos dones de los sacerdotes, esos carismas, esa unción, Eucaristía de 1000 personas, esos milagros, paralíticos sanarse, tumores de cánceres sanarse, bueno, en fin, personas con incapacidad para tener hijos, de pronto quedar embarazados, matrimonio, cosas espectaculares del Señor. Y me empecé a enamorar de Dios, y yo me recuerdo que en esos primeros momentos yo miraba, así como ahí en la sillita, yo miraba a esos servidores que invitábamos muchas veces. Gracias a Dios en esta época el obispo nos dejaba traer muchos invitados, y yo decía, Dios mío, es muy difícil llegar uno allá. Uy, mire, llevo 7 años orando, Eucaristía diaria, Santísimo, Rosario, una vida de gracia, y no avanzo. Qué difícil llegar a ese momento. Yo lo veía así como si estuviera en la luna, ¿no? ¡Wow! ¡Qué difícil! Pero no solo admiraba, sino amaba esa presencia del Espíritu Santo. Empecé a clamarlo, a pedirlo, y el Señor me regala ese bautismo del Espíritu de la manera quizás más anormal, no corriente y no como todo el mundo generalmente lo recibe, ¿no? En un ataque de rabia hacia un hermano que me había herido mucho, y yo me sentía herido porque había orado y había clamado por esa persona todo el bien y todas las bendiciones, y me había herido y me había traicionado. Y yo sentí tanto dolor en mi corazón. Dios, yo estoy sirviendo con tanta rectitud, con tanto amor, con tanta rectitud y fidelidad en Dios, y me responde con una traición. O sea, sentía un dolor grande en mi corazón. Y en esa pelea con Dios, no vuelvo a rezar por nadie, esa persona no se merece mis oraciones, yo todo lo que sufrí, todos los sacrificios, los ayunos, porque hermanos, muchos servidores me dicen, ¿por qué cuando hablo, predico, no sé esta gracia? Hermano, hay que ayudar, hay que hacer sacrificio, hay que sufrir por el hermano para que los milagros se den, son los que se dan gratis. Hay que ofrecer la parte de mi corazón para que esa gracia se dé. Entonces eso me sentí muy herida, y yo dije, no vuelvo a rezar nunca más, no vuelvo a hacer nada, no. Y ahí ese día el Señor me regala el Espíritu Santo, como qué bruta eres, recibo la gracia y empieza un nuevo caminar, un nuevo despertar del Señor. Escuchamos 2 de Corintios 5, capítulo 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Palabra de Dios. Ahí vivo estas palabras de la segunda carta a los Corintios. El amor de Cristo gobierna nuestras vidas desde que sabemos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Cristo murió por mí y yo no había entendido. Ahora yo debía morir a mis deseos, a mis sueños, a mi propia vida, para nacer a Cristo en mi corazón y en mi servicio a la iglesia. Entonces abandoné todos mis sueños, todo lo que quería de ser profesional, de mi carrera, de trabajar, de hacer esto, todo renuncié en totalidad, porque entendí que debía morir a mi vida que yo había construido para nacer a la que Dios quería que yo naciera. Obviamente este proceso lo hicimos totalmente en conjunto con mi esposo y no fue nada fácil, absolutamente muy difícil, porque dejar usted toda su vida por entregarse a Dios es muy difícil. Ahí empezaron a llegarme los primeros casos de cáncer, de personas muy jóvenes con cáncer, y obviamente, habiendo recibido un milagro de resurrección en mi vida tan grande, yo quería que todo el mundo fuera sanado y todo el mundo, si se le ponía un órgano como el mío, resucitara y guau, ¿no? Y resulta que no, se me murió el primero de cáncer. Y empecé a sentir, yo nunca olvido entrando por esa puerta de la señora con 2 niños, uno de 4 y uno de 6 años, y me dice, señora, ayúdeme. Tengo 2 meses de vida y no hay quien cuide a mis hijos.
por favor, necesito un milagro para sanarme de este cáncer. Llegó destruida y ella entró, dejó los 2 niños ahí. Yo miré a mi esposa con cara de trauma. La señora pasó por el Santísimo que era aquí y no salió, se quedó ahí en el Santísimo. Obviamente los mareos, los vómitos, muy joven, tenía menos de 30 años esta señora, y 2 jueves y al tercero no volvió. ¿Qué pasó? Se murió. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es sencilla. Hoy vienes a clamar un milagro en tu vida. No sé cuál es el milagro que tú necesitas, pero hoy vienes a clamar un milagro en tu vida. La respuesta es sencilla. Si estás dispuesto a entregar tu vida, tus sueños, tus proyectos, todo lo que imaginaste, a morir a tu vida para nacer a la de Cristo, no te va a llegar el milagro. El gran problema de la humanidad es que quieren el milagro de Dios, pero seguir incluso en pecado y seguir en su mundo. Y ahí viene la envidia y los celos hacia los que estamos en rectitud y tratamos de vivir en fidelidad a Dios, porque ellos no viven la rectitud y la fidelidad, y eso es lo que Dios exige. Dios no está pidiendo que oremos bonito, Dios no está pidiendo que nos conozcamos la Biblia. Es necesario saber esas 2 cosas. ¿Por qué? Porque de ahí es donde yo tengo la fuerza, la gracia del Espíritu, el conocimiento para saber descubrir las trampas del enemigo y no caer en ellas. Pero Dios lo que nos exige son 2 cosas: amor a Él y fidelidad. Si no hay amor y fidelidad, no hay nada, y nada sirve de nada. Es lo único que a Dios le importa. Por eso santos como Catalina de Siena, analfabetas, San Pedro, apóstol, analfabetas, fueron santos, porque lo que a Dios le importa es la fidelidad, el amor y la rectitud para Dios y con Dios. Eso es lo único que a Dios le interesa, y ahí están todas las gracias. Entonces, así como nos dice de Corintios, solamente por amor, por la gracia del Espíritu Santo se da esa bendición, y entendí eso en mi historia y en mi vida. Nunca me imaginé estar aquí parada 23 años después, sinceramente. Gálatas 2:20 nos dice, lo voy a leer: yo ya no vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Todavía en la carne, pero mi vida está afianzada en fe del Hijo de Dios que amo y se entregó por sí mismo por mí. Esas palabras de Pablo tan famosas: ya no es Cristo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Creo que el Señor me da la gracia de querer hacer estas palabras reales en mi vida. Entonces, morir a mi vida. Y eso es lo que yo no veo en la mayoría de personas. Quiero ser sacerdote, pero estoy enamorando a 15. Quiero ser religiosa, pero no dejo todo lo que deseo, mis estudios, mi palabra, los hombres, todo. Quiero ser un esposo santo, pero está mirando como un ventilador a todas las que pasan. No trabaja, no cumple con los deberes de esposo. ¿Cómo voy a ser un esposo si no muero mi vida y nazco a la que Cristo quiere, como religiosa, como sacerdote, como esposo, como esposa? ¿Cómo? Si no dejas tu vida, sigues afianzado, aruñando, prendido de tu vida, que con todo el respeto y el amor es un asco, porque no te da ni alegría, ni gozo, ni perfección, ni felicidad, ni trasciendes en la vida, ni mejoras nada. Yo lo único que pensaba es: Dios mío, posiblemente mi muerte sea muy joven por todos los diagnósticos médicos, y tengo que dejarle una enseñanza a mi hija. Yo decía: nunca voy a llegar a los 15 años a verla crecer. Pensaba, porque los médicos todos los diagnósticos eran terribles. Entonces yo decía: no, pues no va a llegar seguramente. Y yo decía: Dios mío, tengo que dejarle lo mejor para mi hija. Papás y mamás, ¿cómo no pensamos en dejarle lo mejor para nuestros hijos? ¿Cómo no entendemos que estando sin el Espíritu Santo y en pecado y en desgracia, pecado de Dios, estás destruyendo y asesinando a tus hijos que supuestamente amas, a tu esposa, a tu esposo que supuestamente amas, a tus padres? ¿Los amas? Yo siempre les he dicho: amor es esto que está aquí. No esos abrazos y afectividad, así es como nos quieren mostrar el amor en la actualidad. Amor es eso que estás viendo ahí. Es sacrificio, es cruz, es sufrimiento, es dolor por los seres que amamos. Eso es amor verdadero. Ese es el verdadero amor. Y entendí eso y dije: Señor, lo que tenga que hacer porque mis hijos, mi esposo, mi familia sea bendecida, tenga una conversión, conozca el amor y el poder de Dios, conozca una vida del Señor, lo que tenga que hacer, estoy dispuesta a darte ese sí pleno del Señor. Ahí vienen esas experiencias, y como nos dice el numeral 150 del Catecismo Católico,
La fe es la adhesión personal del hombre a Dios. Es Él mismo, el tiempo e inseparable, un asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. ¿Qué fe? Es decirle sí a Dios. O sea, fe es ser capaz de responder a lo que Dios te pide. A mí Dios me pidió a los 16 años, cásese con la iglesia. ¿Qué peso siente uno de 16 años que le digan un matrimonio, teniéndolo todo en la vida? Fuertísimo. Pero le dije sí. Luego me dice, entrega tu vida aquí a servir, aunque solo recibo uno persecuciones y calumnias. Pero le dije sí y le sigo dando el sí todos los días de mi vida. Porque eso es lo que tiene que quedar en mi corazón. El sí a Dios, ese asentimiento de la fe, es un sí diario, es un sí de levantarme, decirle Cristo, porque te amo sirvo, porque te amo perdono, porque te amo sano mi corazón de las heridas que me hayan podido hacer o formar, porque te amo Señor, perdona a mi esposo todos los días, no es cada semana, todos los días, porque te amo Señor, me sacrifico por mi hijo, por mi hija, porque te amo. Es ese sí en la vocación que hemos estado llamados que nos va a llevar a la felicidad perfecta y a la plenitud en el Espíritu. Entonces entendí que lo hiciera diario y obviamente al principio era muy difícil. Yo me recuerdo que lo primero que me compró mi esposo, pues que mi enfermedad fue un Cristo, el Señor de los milagros, que había hecho ese milagro en mi vida. Yo me levantaba en la mañana, tomaba ese Cristo de los pies y decía, Señor, dame fuerzas para hoy ser capaz de darle un sí en cada minuto e instante y segundo de mi vida. En este día de hoy, dame esa capacidad de decirle sí. Dios empieza a llamarme a un servicio más entregado, más sacrificado, una totalidad de mi tiempo al servicio del Señor. Porque poder mantener esa presencia del Espíritu de Dios en nosotros no es fácil. Requiere tiempo, esfuerzo, sacrificio, bastante. Entonces empecé el Señor, obviamente le decía las palabras que dice en la palabra de Dios, ¿no? Colócale miel, Señor, a la oración. Colócale miel a este servicio, a esta entrega tuya. Y el Señor empieza como Eliseo a regalarme signos, a capacitarme, a formarme, porque Dios a quien llama a servir no escoge el que esté listo para servir, no. El Señor llama a través de signos, el Señor capacita, el Señor forma, el Señor espera un tiempo para que te formes. A mí el Señor me esperó más de 7 años para que me formara en la fe y en la doctrina de la iglesia, y lo hice con diligencia. Si no me hubiese formado ese tiempo, no hubiese resistido aquí 23 años sirviendo. Hubiese sido imposible. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, que lo alcanzamos a leer, si no lo dejamos de tareita. Primera de Juan 3:1 nos dice la importancia de la presencia del Espíritu Santo de Dios cada día que camino en mi vida. No es hoy recibí el Espíritu Santo, como hace muchos, no, me sané. Muchísimos testimonios me dicen por pasar, me sané, sufrí depresión, gracias, me recuperé lo que no he logrado en 10 años. Tenía un problema mental, wow, el médico se impactó, me sané. No, tenía un problema en la columna, wow, me salió, me sané. Pero no vuelven ni a darme gracias a Dios. No vuelven, ni me entero. A los 2 años, ay, es que vengo porque otra vez me volvió el dolor de columna. Otra vez me volvió un quiste, pero en otro lugar. Otra vez se me acabó el matrimonio, pero con otra amante distinta. Sí, eso es todos los días. ¿Por qué dejaste la oración? ¿Por qué dejaste de venir al grupo de oración que Dios te regaló? ¿Por qué dejaste de orar? ¿Por qué no serviste? ¿Por qué no avanzaste al servicio del amor de Dios? Dios me empezó a hacer ese llamado de amor y de entrega absoluta para Él, para servirle como matrimonio, como esposos, como familia, como hogar. Y hoy, pues ya han pasado, como les digo, 23 años de esa experiencia, 21 años de estar sirviendo en esta parroquia, y ha sido una experiencia maravillosa. Mi mamita me decía, hay mucha gente, me decía, Zuleima, es muy difícil la santidad, es muy dura la santidad. Y yo un día le dije a mamá, y le digo a cada uno de ustedes, que pues ninguno me conoce, solo hay por ahí 1 o 2 personitas, 3, muchos que me conocen aquí. Y le digo a ustedes, le decía a mi mamá que me conoció, que me parió, que fue mi mejor amiga, que estuvo conmigo en todo momento de mi vida, o sea, en todo momento, fue lo máximo, fue mi consejera.
decía: mamá, tú conoces mi vida como nadie, sabes quién soy y cómo vivo, como nadie lo conoce. ¿Te parece que he sufrido? He sido totalmente feliz desde el día que escogí darme todo por Dios y abandonar mi propia vida para nacer a la que Cristo quería en mí. He sido plenamente feliz. He vivido pruebas difíciles. Considero que la más difícil, la pérdida de mi esposo, la pérdida de mi salud. Son pruebas muy duras y la verdad casi nadie les pasa, nadie. Y sin embargo he sido feliz en medio de la prueba. Yo le preguntaba al Señor: ¿cómo es posible ser feliz en medio del dolor? ¿Cómo es posible tener alegría y gozo en medio del sufrimiento? Esa es la santidad que Dios nos enseña. Que ahí en la cruz fue feliz, que ahí en la cruz lo entregó todos por lo que amaba, por las personas que Él amaba. ¿Y tú estás dispuesto a hacer lo mismo o no? Vamos a recibir esta bendición. Muchas gracias por acompañarnos. Les invito a colocarnos un minutico de rodillas para tratar de volver la bendición. Abre tu corazón al Señor y dile: Jesús, hoy estoy aquí a tus pies, Señor. Hoy he venido aquí, Señor, para hacer que tú hagas tu obra, Señor. Y quiero entregarme a ti, Jesús, para que tú me hagas una criatura nueva. Quiero ser nuevo. Alábalo, alza tu voz, bendícelo. Glorifica al Señor. Bendito eres, Señor, santo tú eres. Alabado y adorado eres tú, Señor. Santo tú eres, Jesús. Bendito eres, Señor. Santo tú eres. Jesús, vamos a unirnos con los servidores. Levantamos la manito de los servidores. Señor, regala el milagro que cada uno de estos hijos está en el corazón, que cada una de estas personas hoy necesitan. Como tú, Señor, has regalado tantos milagros y hemos sido testigos en esta comunidad de ellos, hoy te pido que cada corazón sea tocado, sanado, liberado, y que tu presencia se haga viva en ellos. Yo te invito a que en esta noche simplemente entregues tu vida para que sea Jesús haciendo una obra nueva, una obra transformada, cambiada, renovada del amor de Dios. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por asistir. Recordamos que tenemos compartir de fraternidad en la casa de